Plan de lectura día 24, mes 11. En Ezequiel llegamos a los últimos dos capítulos de este libro y también por tanto de la visión acerca del templo. Vemos que acá se habla de las aguas que surgen desde el templo y ya nos demuestra que esto se trata de una visión y que no se debe interpretar literalmente, porque estas aguas nos recuerdan aquel río que fluía por el huerto de Edén y a la vez también son referenciadas en Apocalipsis 22, cuando ya se habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Y nos habla de la vida que viene de la presencia de Dios hacia su pueblo y hacia la creación. Eso simbolizan estas aguas y el hecho de que primero haya sido una especie de arroyo fluyendo y luego haya sido un río que solamente se puede cruzar nadando, nos muestra también el origen sobrenatural de estas aguas. Y vemos entonces que la presencia vital de Dios va a estar con su pueblo para salvación de nosotros. Y también se habla de los límites y la repartición de tierra, y eso también es importante porque a pesar de que se nos describe con un lenguaje que es del antiguo pacto, se nos está hablando de que también la realidad eterna no va a ser etérea, no va a ser algo solo espiritual, sino que también va a incluir la dimensión de la tierra, pero renovada ya, sin pecado, sin maldad, sin corrupción. Y vemos también en el capítulo 48 que hay una distribución de tierras, pero no es la misma que se hizo después del Éxodo, cuando ya se ingresa a la tierra, sino que es una nueva distribución, y eso nos ilustra que va a haber un cumplimiento del pacto de Abraham y del pacto que también incluyó la repartición de tierras, que fue hecho con Moisés, pero no va a ser el mismo cumplimiento, sino que va a ser renovado. Y veamos que incluye también a los extranjeros. Eso es muy importante porque ya se ha anunciado en los profetas la salvación también abierta a las naciones, y también lo podemos ver en los salmos. Y vemos entonces que la herencia del pueblo de Dios se relaciona con estar ante la presencia de Dios en su gloria, ya sin pecado, sin maldad y disfrutando de la comunión con Dios. Ese es el cielo, más que las calles de oro, más que las cosas que podamos encontrar allí, que sean bonitas y sean sublimes para nuestra alma. El mayor anhelo que tenemos es ver al Señor, y el mayor bien que podemos disfrutar, la mayor bienaventuranza que podemos disfrutar es estar ante su presencia. Y todas estas puertas para cada una de las tribus también nos indican que todo el pueblo escogido de Dios entrará en esta ciudad santa, y vemos que el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, versículo 35, capítulo 48, y eso significa Jehová allí. El Señor estará allí, el Señor estará con su pueblo, y es una gloriosa forma de terminar Ezequiel, después de esas visiones terribles de cuando la gloria de Dios se aleja del templo de Jerusalén. Termina finalmente con el templo de Dios, en la ciudad de Dios, con el pueblo de Dios y la presencia de Dios llenándolo todo, estando realmente allí con su pueblo. El Salmo 119 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Luego en Proverbios 28, 12 vemos que el éxito de los justos finalmente redunda en un bien general, en un bien para todos. Grande es la gloria, dice acá. Pero el éxito de los impíos, cuando los impíos son los que gobiernan y comienzan a prevalecer, realmente tienen que esconderse las personas, porque el mal es el que prevalece y las tinieblas son las que comienzan a expandirse. Y eso lo podemos ver una y otra vez en la historia con muchísimos ejemplos. Y también versículo 13 nos dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar, porque por supuesto puede esconderlos de los hombres por un tiempo, pero de Dios no puede esconderse. Nadie puede burlarse de Dios exitosamente, porque lo que sembramos, eso también cosecharemos, nos dice Gálatas capítulo 6. Y por supuesto entonces no hay posibilidad de éxito para quien encubra sus pecados, pero si los confesamos y nos apartamos de ellos, alcanzaremos misericordia. Fijémonos que son estas dos acciones.
Y confesar implica reconocer delante de Dios que hemos pecado, que su ley es verdadera y que nosotros hemos fallado ante esa ley. Esas dos cosas implica confesar el pecado. Y apartarse del pecado, por supuesto, implica la disposición concreta de no querer realizarlo más y dejar aquellas cosas que nos llevan hacia el pecado. Y vemos entonces que esto no significa que nunca más vamos a caer, pero sí que nuestro corazón ya se ha determinado a no volver a caer en ese pecado que desagrada al Señor. Por último, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 en adelante, vemos que ya habiendo aclarado que el Señor nos ha apartado como un pueblo especial para Él, entonces debemos vivir como extranjeros y peregrinos, como personas que no pertenecen a este mundo. Eso significa extranjeros, que nuestra ciudadanía no está acá en lo terrenal, en el sentido espiritualmente hablando, es decir, no que alguna vez vamos a estar en una realidad sin lo material, es decir, como que nuestra realidad definitiva vaya a ser solamente espiritual, como ya estamos hablando, sino en el sentido terrenal, cuando nos referimos a lo que pertenece a este mundo bajo el pecado, bajo la corrupción. Entonces, no pertenecemos a este mundo bajo la corrupción, por tanto somos extranjeros y somos peregrinos porque estamos de paso. No es nuestra realidad definitiva lo que estamos viendo acá. Entonces, se nos ruega, en esa calidad de extranjeros y peregrinos, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y que mantengamos entonces una buena manera de vivir entre los gentiles. Nosotros no debemos poner como prioridad nuestra reputación, pero claramente, si somos cristianos, debemos tener una buena reputación entre los gentiles. Eso no significa que les vamos a agradar, porque por supuesto, si nosotros somos discípulos de Cristo, podemos esperar que finalmente les desagrademos en lo personal, pero se refiere a que no encuentren en nosotros un pecado del que nos puedan acusar con razón y que pueda destruir nuestra profesión de fe. Entonces, lo que ahora murmuran de nosotros como si fuéramos malhechores, finalmente cuando ellos sean expuestos al juicio de Dios, deben poder glorificar a Dios. Por ejemplo, si nosotros nos negamos a la sensualidad, a la mentira, a la flojera, y por eso hoy habla mal de nosotros, ridiculizándonos, en aquel día cuando se manifieste ya de manera plena la justicia de Dios, ellos van a tener que reconocer que el camino que estábamos siguiendo era el correcto. Y por causa del Señor se nos llama a someternos a toda institución humana, ya sea el rey, como los gobernadores, dice, es decir, no solo incluye la figura máxima del país, sino también aquellos delegados, y se les reconoce como enviados de Dios para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Acá, cuando el apóstol Pedro escribió esto, el que tenía el dominio en toda esa región era el Imperio Romano, y además había diversos gobiernos locales, muchas veces entregados a la gente que vivía ahí, que ya se había sometido al Imperio Romano y había reconocido entonces su dominio. Entonces no hablamos acá de gobernantes únicamente cristianos, sino también en general de gobernantes humanos, pero que deben ser reconocidos como autoridades que el Señor ha puesto allí, para que las obedezcamos en la medida que ellos entonces estén castigando a los malhechores y también encomiando a los que hacen el bien. Es decir, esta autoridad tampoco es ilimitada ni es incuestionable, sino, pero sí, nuestro deber como cristianos no es la revolución ni la insurrección, sino el someternos a esas autoridades piadosamente en sumisión primeramente al Señor. Y como decía, también estar evaluando el actuar de esas autoridades, porque muchas veces, como lo hizo Juan el Bautista o el propio Jesús, y por supuesto los profetas, muchas veces tocará confrontar a esas autoridades por el pecado que están cometiendo. Pero eso no es lo mismo que la revolución. Y esta es la voluntad de Dios, dice entonces, la forma que tenemos de hacer callar a los insensatos no es la violencia, sino el hacer el bien, el vencer con el bien el mal, en palabras del apóstol Pablo en Romanos 12. Como siervos de Dios que tienen libertad, pero no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Entonces, como resumen de todo esto, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y eso implica considerar y dar la honra debida a todas las personas.
Y vemos también que incluso eso se aplica a las relaciones laborales. Acá le habla a los criados y les dice que respeten no solo a los amos que sean buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y acá fijémonos que compara esta actitud de los súbditos y de los criados con la actitud de Cristo. Y ese es el fundamento final de la sujeción a las autoridades, sean laborales, sean familiares, sean eclesiásticas o sean civiles. Todas las autoridades, el reconocimiento de la autoridad finalmente es el reconocimiento primeramente de la soberanía de Dios que las ha instituido. Y por eso la rebelión contra las autoridades, comenzando por la familia, es algo que se describe como un signo de la decadencia producida por el pecado, de la corrupción que se produce por el imperio de la maldad. Por eso se habla de los desobedientes a los padres entre Romanos capítulo 1, entre toda esa lista de pecados abominables, y también en 1 Timoteo 4. Entonces, vemos que finalmente acá es de vital importancia que nosotros entendamos que la vida cristiana implica también el sufrir por hacer el bien. Muchas veces nos preguntamos, pero si yo quiero hacer el bien, ¿por qué entonces me está pasando esto? Y deberíamos pensar al revés, realmente, porque acá se nos dice que para esto fuimos llamados, es decir, para hacer el bien, y en medio de eso vamos a ser probados y vamos a ser disciplinados y vamos a encontrar oposición, persecución y sufrimiento. Para esto fuimos llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y acá nos muestra cómo Cristo entonces padeció en mansedumbre, en humildad, y venciendo al mal con el bien. Y así es como ha logrado realmente llenar el mundo entero con su evangelio y llenar el mundo de personas que lo reconocen como Señor, habiendo vencido entonces con el bien al mal. Y veamos que Él nos liberó entonces sufriendo por nosotros para que nosotros ahora seamos libres para hacer lo bueno. Antes solo podíamos hacer lo malo y ahora podemos por fin ser libres para vivir en la justicia. Por tanto, habiendo sido ovejas descarriadas y ahora habiendo vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, tenemos que vivir una vida nueva, tenemos que mantener esa buena manera de vivir entre los gentiles. Y fijémonos que este es el fundamento de, de nuestra vida familiar incluso también. Así las mujeres entonces deben estar sujetas a sus maridos. Y fijémonos que acá es el único caso en la Biblia donde se nos habla de ganar a otras personas, de salvar a otras personas, por supuesto, colaborar humanamente para que Dios las salve, sin hablar. Siempre se nos habla de que la fe viene por el oír. Acá es el único caso que se nos habla de que una persona llegue al Evangelio sin palabra. Por supuesto, igual va a tener que escuchar el Evangelio, pero acá se refiere al poder increíble del testimonio y está hablando de una mujer santa que puede entonces salvar a su marido incrédulo, actuando de manera casta, respetuosa, piadosa. Se nos describe acá la verdadera feminidad en tiempos donde está tan en boga esto, donde se cuestiona tanto en realidad cuál es el rol de la mujer y muchos intentan alzar una respuesta. Acá se nos dice cuál es la verdadera feminidad y la verdadera belleza, y es el incorruptible ornato, dice, de un espíritu afable y apacible. Entonces, esa belleza en la mujer es de grande estima delante de Dios. Acá no se está estableciendo el deber de ser fea, ni se está prohibiendo la belleza estética, hablándolo así, sino que se está llevando el foco hacia la verdadera belleza, a la que se debe buscar con más diligencia, que es la interna. Y esta belleza es de gran estima delante de Dios, y fue la misma que hay en las mujeres santas del pasado. Y los maridos igualmente, tal como las mujeres deben encontrar el fundamento de su rol en Cristo, también los maridos. Y debemos vivir con nuestras esposas sabiamente, dice, tratándolas como a vaso más frágil, no como si fueran igualmente constituidas que nosotros, en espíritu y en cuerpo, porque tenemos una constitución distinta, sino que debemos tratarlas como ellas son, y acá se nos describen como más frágiles, y como coherederas de la gracia de la vida, es decir, personas que también van a recibir la salvación tanto como nosotros, no en un grado ni superior ni inferior, sino igualmente salvas que nosotros.
Y si nosotros no lo hacemos así, fijémonos que nuestras oraciones van a tener estorbo, pero si nosotros reconocemos esto, realmente nuestras oraciones van a poder llegar sin estorbo delante de Dios. Que el Señor nos ayude entonces y veamos cómo Cristo es ejemplo para nosotros y es el fundamento de toda nuestra vida, tanto en lo civil, laboral, familiar y eclesiástico. El Señor los bendiga.